Tu hijo no es quien crees que es. Esa fue la frase con la que mi marido me despertó a las 3 de la mañana, con los ojos vidriosos y un sobre en la mano. Era mi cumpleaños, o mejor dicho, se suponía que lo fuera, porque lo que descubrí ese día no solo arruinó la fiesta, arruinó la estructura entera de mi familia. Todo empezó con detalles pequeños, miradas que se esquivaban, conversaciones que paraban cuando yo entraba en la habitación, y una lista de invitados para mi propia celebración que nunca nadie me mostró. Julián, mi hijo, decía que era una sorpresa. Pero lo que menos imaginaba era que la verdadera sorpresa me iba a partir el alma en dos. Antes de seguir, quiero invitarte a algo especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Así sé que valoras este contenido, y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Ahora sí, continuemos. Mi esposo había encontrado un documento escondido en el despacho. Algo que, según él, cambiaba todo. Algo que, si era cierto, significaba que durante más de 20 años yo viví dentro de una mentira cuidadosamente diseñada por las personas que más amaba. ¿Y lo peor? Que mi propio hijo estaba involucrado. Pero antes de juzgarlo, espera. Porque si te dijera que él también fue víctima, ¿me creerías? ¿Y si te dijera que mi suegra, mi madre y una mujer del pasado firmaron un pacto que alteró para siempre nuestra identidad familiar? Esta historia no trata solo de traición. Trata de manipulación, secretos enterrados, herencias malditas y una verdad tan dolorosa que ni la sangre puede lavar. Y lo más loco es que todo se reveló el día en que se suponía que todos iban a cantarme «Feliz cumpleaños». La primera vez que lo noté fue con el olor. Sí, con eso. La casa tenía un aroma distinto, como si alguien hubiera abierto un cajón lleno de memorias viejas y lo hubiera dejado respirando en el aire. Era una mezcla entre flores recién cortadas y algo más denso, como papel guardado. Yo estaba en la cocina, preparando un caldo, cuando vi pasar a Julián, mi hijo, con una caja envuelta en papel brillante. «Para guardar algunas cosas del living», dijo sin mirarme. Y yo asentí, como tantas veces, fingiendo no notar que llevaba semanas evitándome la mirada. Decían que estaban organizando mi cumpleaños número 65. Eso decía él, eso decía ella. Mi nuera cruzaba el patio con libretas de notas, bolsas con globos, y una sonrisa que me dejaba helada, como si supiera algo que yo no. Rían, se encerraban en el cuarto, colgaban llamadas apenas yo entraba. En la mesa del comedor vi una lista escrita a mano, nombres, números, códigos. Cuando me acerqué, Julián la arrugó sin disimulo y dijo que era solo una lista de compras. No pregunté, pero algo en mi pecho se apretó como un puño. No era la emoción de ser celebrada. Era otra cosa, algo que no sabía nombrar aún, pero que se parecía mucho al miedo. Mi marido, Andrés, llevaba días caminando como un hombre que pisa cristales. No opinaba, no sonreía, y cuando creía que no lo miraba, me observaba con una mezcla de tristeza y urgencia que no supe interpretar al principio. Una noche, después de la cena, le pregunté si estaba todo bien. Él desvió los ojos hacia la ventana. «Solo estoy cansado, Rosa», murmuró. Pero su voz tenía ese quiebre que solo aparece cuando uno no quiere traicionar con la boca lo que ya se rompió por dentro. Yo asentí. Me levanté a lavar los platos, como siempre. Porque a esa edad, una ya sabe cuándo no debe empujar una puerta que claramente alguien está intentando mantener cerrada. Los días siguientes fueron un desfile de cajas, llamadas, catering, arreglos florales que yo no había pedido. Mi casa se llenó de personas que hablaban bajo y caminaban rápido. Todo era para mí, decían, pero yo me sentía como una invitada en mi propia vida. Mi nuera me pidió que no entrara al living, por las sorpresas. Mi hijo me pidió que descansara más, que me dejara cuidar. Incluso me trajeron vitaminas nuevas. Todo era tan considerado, tan excesivamente considerado, que empecé a sentir que, en lugar de preparar una fiesta, estaban preparando una escena,
y yo no sabía qué papel me estaban asignando en ella. Una mañana, mientras regaba las plantas, los vi conversar en el fondo del jardín. Mi hijo gesticulaba con fuerza. Ella lo tomaba del brazo, calmándolo. No me vieron, no dijeron mi nombre, pero escuché una palabra que me dejó sin aliento. Firma. No supe en ese momento a qué se referían. No quise suponer lo peor. Pero esa palabra quedó girando en mi cabeza como un reloj de arena que empezaba a agotarse. Esa noche me acosté con el corazón latiendo como si anunciara una tormenta. No podía dormir, y no era la edad, era el presentimiento. En la oscuridad del dormitorio, Andrés se volteó hacia mí. «¿Qué te pasa?», preguntó. «Nada», mentí. No podía decirle que tenía miedo de que mi fiesta de cumpleaños no fuera una celebración, sino una trampa. Que el pastel fuera un anzuelo. Que las velas fueran una distracción. Que todo estuviera siendo diseñado no para festejarme, sino para cegarme. Él me tomó la mano. «Yo también siento que algo no está bien», dijo, «pero no quiero adelantarte nada hasta estar seguro». Y así nos quedamos, dos cuerpos en la cama, con el mismo temblor escondido en el pecho, sabiendo, sin palabras, que el amor de una familia puede volverse cuchillo cuando lo empujan con codicia. Nunca fui una mujer de controlar a mi esposo. Después de casi 40 años de matrimonio, uno aprende que hay silencios que no se deben tocar. Pero esa maldita semana, algo en él cambió. Su forma de caminar era otra. Se levantaba temprano, pero no para leer el periódico como siempre, sino para hacer llamadas cortas y secas desde el patio. Cuando yo entraba a la cocina, él salía, y cuando le preguntaba algo, respondía con monosílabos, como si cada palabra costara. Andrés tenía el gesto de un hombre que está a punto de soltar una verdad o un crimen. Lo más raro fue una noche que lo vi parado frente al espejo del baño. No se estaba afeitando ni arreglando. Solo estaba ahí, quieto, con la mirada perdida, como si buscara en su reflejo una respuesta que no llegaba. Me acerqué, puse mi mano en su hombro y le pregunté, «¿Estás bien, Andrés?». Él solo dijo, «Estoy pensando en muchas cosas». Y se fue, sin un beso, sin una caricia, como si no pudiera tocarme sin romper algo que aún no sabía que existía entre nosotros. Esa fue la primera noche que no dormí, no por insomnio, por sospecha. Dejó de leer sus libros, no quiso ver sus partidos, se volvió torpe, olvidaba las llaves, derramaba el café. Parecía otro, pero no un otro cualquiera. Parecía una versión de él que yo no conocía, una sombra de sí mismo, un cuerpo lleno de pensamientos que no compartía. Hasta su risa, cuando aparecía, sonaba a imitación. Y cada vez que hablábamos de la fiesta, mi cumpleaños, supuestamente, él desviaba el tema o fingía no escuchar. Empezó a pasar más tiempo solo, y yo me sentía como una intrusa en una casa que había construido con mis propias manos. Un día le pregunté directamente, «¿Tú crees que están planeando algo que yo no sepa?». Me miró con los ojos vidriosos y dijo, «No quiero que te preocupes ahora. Solo observa, Rosa. Observa todo con atención». Esa frase se me clavó como una espina. ¿Qué había que observar? ¿A quién? ¿Por qué me hablaba como si yo estuviera en peligro? Andrés siempre fue un hombre práctico, no dado a las metáforas. Pero esa advertencia, porque fue una advertencia, aunque disfrazada de cariño, me dejó temblando. Yo sabía que él sabía algo. Esa misma tarde, encontré su libreta de anotaciones en el cajón de la mesa. Siempre la llevaba consigo. Siempre. Pero ese día la olvidó. O quiso que la encontrara. No lo sé. Estaba llena de nombres, fechas, números, algunos subrayados, otros tachados. Y en medio de todo, una sola frase escrita con letra apretada y temblorosa: «No confiar en Julián». Casi dejo caer el cuaderno. ¿Mi hijo? ¿No confiar en mi propio hijo? Las piernas me flaquearon, y por primera vez sentí que algo mucho más grande se estaba moviendo por debajo de esa celebración.
algo que podía rompernos a todos. Desde ese momento, mi casa se convirtió en una escena muda de sospechas. Cada silencio de Andrés era una pista, cada mirada, un aviso. Y aunque intentaba seguir mi rutina, en el fondo sabía que estábamos en cuenta regresiva. No sabía hacia qué, ni quién iba a salir lastimado. Pero sí sabía que él, mi marido, estaba cargando con algo que lo estaba devorando por dentro. Y que más pronto que tarde, esa verdad iba a estallar. Yo solo esperaba estar lista cuando eso pasara. Porque cuando la mentira se cocina en familia, la explosión no perdona a nadie. Mi hijo siempre fue de hablar demasiado. Hasta de niño, no había silencio que él no pudiera llenar con historias, ideas, chismes o preguntas sin filtro. Por eso me llamó la atención que, desde que comenzaron los preparativos del cumpleaños, se volviera parco, cuidadoso, casi esquivo. Cada vez que le preguntaba algo simple, como quién venía o qué comida habría, me respondía con evasivas. «No te preocupes, mamá, te va a encantar», decía, como si yo fuera una clienta incómoda a la que hay que calmar. No una madre que, supuestamente, iba a ser homenajeada. No era solo lo que no decía, era la forma en que lo decía. Su voz sonaba tensa, como cuando uno intenta mantener una mentira sin que se note. Evitaba mis ojos. Fingía leer mensajes justo cuando le hablaba. Hacía bromas rápidas y cambiaba de tema como un mago que intenta distraer con una mano mientras oculta algo con la otra. Y lo más inquietante era cómo su lenguaje corporal lo traicionaba. Tocarse la nuca, cruzarse de brazos, mirar al piso. ¿Desde cuándo mi hijo tenía miedo de hablar conmigo? Intenté atraparlo una tarde, en la cocina, mientras comíamos juntos. Le dije que me sentía excluida, que al menos merecía saber qué tipo de fiesta estaban preparando. Sonrió con la boca, pero no con los ojos. «Es que hay sorpresas, mamá. No te puedo arruinar nada», murmuró. Pero yo conozco esa voz. La he oído muchas veces en la vida. Es la voz de alguien que no está mintiendo del todo, pero tampoco está diciendo la verdad. Y eso, en esta familia, suele ser el preámbulo del desastre. La gota que rebalsó el vaso fue cuando pregunté por el presupuesto. Le dije que si necesitaba dinero, podía ayudar. Julián se puso nervioso. Se le cayó el tenedor al piso y respondió con algo que me dejó helada. «No hace falta, todo ya está cubierto, con otras cosas». «¿Con qué cosas?», pregunté. «Nada, mamá. Déjalo. Estás sobrepensando». Esa fue la primera vez que sentí que mi hijo no solo me ocultaba algo, sino que estaba participando activamente en una red de secretos donde yo no era la madre, sino el objetivo. Esa noche, escuché sin querer una conversación suya por teléfono. No sabía que yo estaba en el pasillo. Lo oí decir: «Sí, todo está en orden. Ella no sospecha nada todavía». Me paralicé. Ella, yo, su madre. Me quedé en silencio, tragando una mezcla de rabia, miedo y tristeza. Era la primera vez que me sentía una intrusa en la vida de mi propio hijo, como si mi lugar en su corazón hubiese sido alquilado a conveniencia por otra persona, o por algo peor, por una mentira que llevaba su apellido. Desde entonces, cada palabra que me decía tenía eco de traición. No sabía si estaba siendo paranoica o si, efectivamente, me estaban ocultando algo grande. Pero sí supe una cosa con claridad brutal. Mi hijo no me estaba protegiendo. Me estaba manteniendo al margen. Y cuando un hijo empieza a construir paredes entre él y su madre, no es por amor, es por vergüenza, por interés, o por miedo a que descubra lo que realmente está pasando. Nunca me llevé bien con mi suegra. Lo intenté durante años, de verdad. Pero había algo en su mirada que siempre me hizo sentir como si yo hubiera robado algo que le pertenecía. Desde el primer día me trató con una condescendencia disfrazada de cortesía, de esas que duelen más que un insulto directo. Pero con el tiempo aprendí a ignorarla, a sobrevivir a sus comentarios, a suspiros teatrales, a esa forma tan suya de ponerme en mi lugar sin decir una sola palabra ofensiva.
hasta que esa mañana la escuché hablar con mi marido, y entendí que lo suyo no era solo veneno pasivo, era estrategia. Me levanté temprano, bajé las escaleras descalza y escuché voces en la sala. Era ella. Estaba sentada con mi esposo, tomando café, como si esa casa le perteneciera. Yo me detuve antes de entrar. No porque quisiera espiar, sino porque algo en el tono de voz de Andrés me paralizó. No era el de siempre. Era suplicante. «Tú sabes que esto no está bien, mamá», dijo él. «Ya es muy tarde para echarse atrás», respondió ella, fría como una pared de mármol. «La firma debe estar lista antes del domingo». ¿Firma? ¿Qué firma? ¿Y por qué mi cumpleaños tenía un límite tan urgente? Mi primera reacción fue entrar y confrontarlos, pero me contuve. A veces, el silencio es más útil que la indignación. Me escondí tras la puerta del pasillo, conteniendo la respiración. Ella hablaba con una seguridad feroz, como quien lleva la batuta de algo grande. Ella no tiene por qué saberlo. Si lo hizo tu padre, tú también puedes hacerlo. Es solo un trámite, nada más. Andrés no respondía. Se oía el sonido de su taza al dejarla en el platillo, tembloroso. Y entonces escuché lo que me rompió el pecho. No lo hago por mí, lo hago por Julián. Él merece lo que es suyo. Me fui de puntillas, como una criminal en su propia casa. No podía entender nada. ¿Qué se suponía que merecía Julián? ¿Qué firma era tan urgente? ¿Y por qué mi suegra hablaba de mi esposo como si él le debiera obediencia todavía, como un niño al que se le dicta el camino? Esa conversación era un rompecabezas sin imagen de referencia, pero había una verdad clara entre líneas. Algo estaban tramando, algo grande, y yo no era parte de esa conversación porque, probablemente, mi presencia lo arruinaría todo. Pasé el resto del día actuando como si nada. Cociné, barrí, regué las plantas, como si mis pensamientos no estuvieran colapsando en cámara lenta. Pero cada vez que veía a mi suegra sonreírme, con esa sonrisa de víbora vieja que nunca envejece, me daban ganas de gritar. A mi marido no lo enfrenté todavía. No quería que se cerrara. No quería que supiera que ya estaba empezando a atar cabos. Porque si algo me enseñó esa mujer, es que quien grita primero, pierde. Desde ese día, cada vez que mi suegra venía a casa, yo anotaba la hora, el tono de voz, las frases que se escapaban en los pasillos. Me convertí en espía en mi propio hogar. No porque quisiera, sino porque me estaban ocultando algo que, por lo visto, tenía que ver con papeles, poder y, lo peor, con mi hijo. Y cuando alguien empieza a planear cosas a tus espaldas que mezclan herencia, documentos y familia, la traición ya no es una posibilidad, es un hecho en proceso. El despacho siempre fue un territorio casi sagrado para Andrés. Un cuarto pequeño, con paredes forradas de libros, donde él guardaba documentos, recuerdos, papeles de la familia. Nadie entraba ahí sin permiso, ni siquiera yo. Pero en los últimos días noté algo distinto. Las llaves no estaban donde siempre. La puerta amanecía abierta, y lo más inquietante, encontré el aroma a cigarro que él había dejado hace años. Fue como si, de pronto, ese espacio congelado en el tiempo hubiera vuelto a respirar y a esconder. Una noche, me desperté a las 3 de la madrugada. Andrés no estaba en la cama. Me levanté en silencio, sin encender las luces, guiada por esa intuición que solo una esposa traicionada por la costumbre puede tener. Lo encontré en el despacho, a oscuras, con una linterna pequeña. Estaba revisando cajones, documentos, moviendo carpetas. No notó mi presencia. Me quedé allí, en la sombra del pasillo, viendo cómo escarbaba el pasado como quien busca una dinamita enterrada. Su expresión era de urgencia y de miedo. Volví a la cama sin hacer ruido. Fingí dormir cuando él regresó minutos después. Me abrazó por la espalda, como si quisiera que no lo sintiera ausente, pero su respiración lo delataba, agitada, tensa.
Ya no era un esposo, era un hombre con secretos. Al día siguiente, volví al despacho a escondidas. Encontré una de las carpetas mal cerrada. Era una carpeta negra, con mi nombre en la etiqueta. Dentro, había copias de escrituras, cuentas bancarias, extractos, y entre ellos, un documento que no reconocí, un poder notarial con firma en blanco. Mi firma. No sabía qué era peor, que él lo tuviera escondido, o que me lo hubiera falsificado. Mi mente se llenó de escenarios oscuros. ¿Y si estaban usando mi nombre para transferir algo sin mi consentimiento? ¿Y si todo este teatro del cumpleaños era para conseguir mi rúbrica sin preguntas? Cerré todo, lo dejé como estaba, y me fui al baño a vomitar. El cuerpo a veces reacciona antes que la mente, y esa náusea no era por el desayuno. Era por el sabor agrio de la traición en su forma más elegante, la burocrática. Pasé días observándolo. Cada vez que se encerraba, anotaba la hora. Le preguntaba cosas inocentes, buscando grietas en sus respuestas. Pero Andrés ya no era el mismo. Se había convertido en un hombre cuidadoso, silencioso, calculador. Un actor que no sabía que ya conocía el guión que intentaba ocultarme. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, si él estaba buscando algo en esos papeles, entonces había algo ahí que no quería que yo supiera. Y eso convertía mi nombre en su arma. Desde entonces, no pude volver a entrar a ese cuarto sin sentir escalofríos. Cada carpeta, cada cajón, cada sobre cerrado me gritaba una sola palabra: manipulación. Y si alguien empieza a manipular documentos, firmas y silencios, es porque se avecina una jugada sucia. Yo ya no confiaba ni en mi reflejo. Solo me quedaba una certeza. Tenía que descubrir qué estaban moviendo a mis espaldas, antes de que firmaran, sellaran y enterraran la última parte de mi dignidad. Fue un sábado gris, de esos días en que el cielo parece cómplice del caos emocional. Andrés se me acercó con una mirada distinta, menos dura, como si finalmente hubiera aceptado que no podía cargar más con el peso solo. Me pidió que me sentara. Tengo que mostrarte algo, Rosa, y necesito que no me interrumpas. Su voz era seria, pero había algo roto en ella. Por un momento, volví a ver al hombre que me juró amor hace décadas, y por primera vez en semanas sentí más miedo que rabia. Sacó un sobre marrón de su chaqueta. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja impresa, una fotocopia y un pendrive. Me pasó la hoja primero. Era un documento notarial, con mi firma. Pero la fecha no coincidía con ningún momento en que yo hubiera ido al banco o a una notaría. Era una autorización de traspaso de bienes, a nombre de Julián. Lo miré, perpleja. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté. Él tragó saliva. Lo encontré entre los papeles que tu madre dejó, y que Julián revisó el mes pasado. Hay más. Puso el pendrive en su computadora portátil. Me mostró una grabación de cámara oculta. Yo no sabía que teníamos eso en casa. En el video, se veía a Julián en el despacho, hablando por teléfono. Ya la tengo, no dijo nada. Firmó sin leer. Solo falta lo de la cuenta. Y entonces, rió. Esa risa, nunca la había escuchado así. Era una risa sucia, de esas que no pertenecen al cuerpo de tu hijo, sino al alma de otro. Mi estómago se contrajo. No pude terminar de ver el video. Me tapé la boca con las manos, horrorizada. Andrés bajó la pantalla sin decir nada. Quería protegerte, dijo él, casi en susurro. Pero esto nos supera a todos. Tu madre estaba involucrada, Rosa. Esto viene de antes, y Julián no es el mismo. Lo odié por unos segundos, por haberme dejado en la ignorancia, por haberme hecho creer que todo era paranoia mía. Pero luego entendí algo peor. Él tampoco sabía todo. Estábamos juntos en la oscuridad, unidos por un mismo espanto, que el hijo que criamos con tanto amor estaba usando nuestras espaldas para escalar hacia algo que ni siquiera comprendíamos del todo. ¿Y si no fue él?, dije en un hilo de voz. Andrés negó con la cabeza. Lo escuchaste.
Él lo dijo, y lo peor es que no actuó solo. Esto fue orquestado. Tu madre, tal vez también su esposa, no lo sé. Pero esto no es solo una estafa, es una declaración de guerra. Me sentí vieja, cansada, traicionada, como si todos los años de esfuerzo hubieran sido una inversión en una mentira que ahora pedía dividendos con intereses. No era solo el dinero, era el hecho de que me lo habían ocultado todo. Como si yo fuera un estorbo, un obstáculo a remover, y entonces lo supe. No podía quedarme sentada. No podía llorar en silencio como tantas veces. Había que hacer algo. Pero primero tenía que entender todo. Cada detalle, cada firma, cada movimiento, porque si me estaban despojando, no iba a irme en silencio. No esta vez, no con esa risa sonando en mi cabeza como un eco venenoso. La guerra estaba declarada, y yo, aunque herida, todavía tenía dignidad, y secretos que nadie sabía que yo también sabía. Estaba revolviendo unas cajas viejas en el altillo, buscando unas decoraciones antiguas que me distrajeran del caos. Necesitaba respirar, ocupar las manos, fingir que tenía el control de algo. Fue ahí cuando la encontré. Una fotografía amarillenta, doblada en las esquinas, escondida entre papeles de seguros y certificados escolares. Al principio, no entendí qué tenía de raro. Era una imagen familiar, una fiesta en el jardín de la casa de mi madre. Mi hijo, pequeño, mi marido, joven, mi suegra, por supuesto, en el centro, como siempre. Pero había una figura al fondo, una mujer, y no era yo. Me senté en el suelo, con la foto en las manos, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Esa mujer estaba parada junto a Andrés, tomados del brazo. Ella sonreía, pero él no. Su mirada iba hacia ella. Sí, pero su expresión era distante, como si estuviera ahí obligado o arrepentido. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba en una fiesta familiar? ¿Y por qué estaba esa foto escondida? Como si alguien hubiera querido que nunca la viera. Me ardían los ojos, pero no de llanto. Era furia. Era desorientación, como si me hubieran arrancado un recuerdo y reemplazado por una versión manipulada. Esa noche me armé de valor. Le mostré la foto a Andrés, sin decir nada. Él la miró y palideció. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó. Su tono no era de sorpresa, era de alarma. En el altillo, dije, seca. Se sentó en el borde de la cama. Tardó varios minutos en hablar. Esa mujer fue una amiga de tu madre. De la familia. Era complicada. Sentí que el piso se movía. ¿Por qué nunca me había mencionado a esa amiga? ¿Por qué esa foto estaba guardada como un secreto? Andrés intentó calmarme, pero lo único que logró fue aumentar mi sospecha. ¿Tuvo algo con ella?, le pregunté, sin rodeos. Él negó, pero su pausa antes de responder lo delató. No fue eso, fue otra cosa. Ella sabía cosas de tu madre, cosas que tú no sabes. Quise gritarle, sacudirlo, exigirle que hablara de una vez. Pero algo me detuvo. Esa mujer en la foto no era una simple presencia, era una clave, un eslabón perdido entre mi madre, Andrés, y ese poder notarial con mi firma falsificada. Todo estaba conectado, aunque aún no podía ver cómo. Pasé horas con la foto en la mano, observando los detalles, la ropa, el fondo, los gestos. Me obsesioné. Llamé a una tía lejana que vivía en el sur y le mandé la imagen. Ella me devolvió una nota de voz con una frase que me dejó en shock. Esa mujer es la que firmó contigo los papeles del campo, ¿no te acuerdas? No, no me acordaba. ¿Cómo podía haber olvidado algo así? ¿Y qué campo? ¿Qué papeles? ¿Qué parte de mi historia me habían borrado sin que yo lo supiera? Ahí lo entendí. No se trataba solo de una traición reciente. Esto venía de años atrás.
Había mentiras que venían creciendo como raíces bajo tierra, alimentándose de silencios, manipulaciones, herencias. Y yo, como una tonta, había vivido creyendo que lo conocía todo. Esa fotografía no era una imagen, era una grieta en la realidad. Y detrás de esa grieta empezaban a emerger las verdades más oscuras de mi familia. Nunca me temblaron tanto las manos como ese día. Mi suegra llegó como siempre, sin avisar, sin pedir permiso, caminando por mi casa como si aún fuera suya. Traía un pastel en las manos, ese de limón que solo hace cuando quiere fingir cordialidad. La vi desde la ventana de la cocina. Respiré hondo, muy hondo. Y esta vez decidí que no me iba a callar más. Ya no era una nuera agradecida. Ahora era una mujer que sabía que la estaban usando. Una mujer que tenía preguntas. Y ella tenía respuestas. Apenas cruzó la puerta. Me acerqué sin rodeos. «Necesito hablar contigo», le dije. «Ahora». No le di tiempo a posar su sonrisa falsa. Nos sentamos en la sala, sin café, sin rituales, cara a cara. 2 generaciones frente a frente, con décadas de tensión contenida entre los ojos. ¿Quién es la mujer de la foto? Disparé sin rodeos. Ella parpadeó una vez, luego sonrió. «No sé de qué hablas». Mentira. Lo vi en su pestañeo, en cómo cruzó los brazos, en ese silencio calculado. Ella sabía perfectamente quién era. Y no solo eso, sabía que yo ya no era la misma. «Estoy harta de los secretos», le dije. «Sé lo del documento, sé lo del despacho, sé lo que estás haciendo con Julián. ¿Hasta cuándo van a seguir mintiéndome?» Mi voz temblaba, pero no se quebraba. Ella se acomodó en el sillón, como una reina ofendida. «Tú no entiendes el peso de esta familia. Siempre has vivido en tu mundo ingenuo, creyendo que el amor es suficiente». Me dieron ganas de lanzarle el pastel a la cara, pero no lo hice. Porque lo que dijo dolió. Porque en el fondo sabía que tenía razón. «¿El amor no es suficiente para qué?», pregunté. Ella bajó la mirada, solo por un instante. «Para proteger lo que es nuestro, para mantener las cosas en orden. A veces hay que hacer cosas que no parecen justas». Ahí supe que todo lo que estaba pasando, toda esta red de manipulaciones, venía cocinándose desde mucho antes, y que ella había sido la arquitecta silenciosa. «Y mi firma falsificada también es mantener el orden», le dije. Esa vez no pudo responder. Se levantó y dijo: «Ten cuidado con lo que escarbas, Rosa. Hay verdades que no sabes manejar». Esa amenaza me quemó por dentro. No era solo soberbia, era miedo. Ella temía que yo llegara a algo grande, algo que podía desmoronar todo el teatro que venían sosteniendo con gestos educados y silencios estratégicos. Me quedé sentada, sola, viendo cómo salía de mi casa con ese andar altivo. Pero ya no era la misma. Ya no era la mujer que soportaba. Ahora era la mujer que buscaba. Y ella, aunque no lo dijera, lo sabía. Esa conversación marcó un antes y un después. La grieta ya no se podía cerrar. Y yo no pensaba detenerme. Porque si una suegra llega al punto de mentirle a su nuera sobre su propio hijo, sobre documentos legales, sobre mujeres fantasmas del pasado, es porque lo que está en juego no es solo dinero, es poder, es legado, es identidad, y estaban jugando con la mía. Andrés no era un hombre de hablar mucho sobre sentimientos. Jamás fue de esos maridos que se deshacen en palabras dulces o confesiones espontáneas. Su amor siempre fue práctico. Poner leña cuando hacía frío, revisar el auto antes de un viaje, asegurarse de que no me faltara nada. Por eso, cuando esa noche se sentó a mi lado, en la cama, con los ojos cargados de algo que no sabía si era culpa o miedo, supe que estaba a punto de escuchar algo que venía guardando desde hacía demasiado tiempo. No me miró directo. Sus dedos jugueteaban con el borde de la sábana, como si necesitara distraer las manos para poder hablar. «Hay algo que he pensado por años», empezó. Me quedé en silencio. «Nunca te lo dije porque tenía miedo de tener razón.
Lo miré esperando. Desde que Julián era pequeño, había cosas que no encajaban. Esa frase me rompió algo por dentro. ¿Qué cosas?, pregunté. Él tragó saliva. Fechas, actitudes de tu madre. Y sobre todo, una conversación que escuché y que nunca entendí hasta ahora. Andrés me contó que, cuando Julián tenía apenas 6 años, escuchó a mi madre hablar con una mujer por teléfono. Decía cosas como: ella no puede saberlo, y es por el bien de todos. Al principio pensó que era un chisme cualquiera, pero luego mencionó mi nombre, y la palabra bebé. Desde entonces, una sombra se instaló en su pecho. Durante años quise creer que era solo paranoia. Pero ahora, viendo todo lo que están haciendo, no puedo dejar de pensar que quizás Julián no sea quien creemos. Lo miré sin respirar. Era como si mi cuerpo se negara a procesar lo que él insinuaba. ¿Estás diciendo que no es tu hijo?, solté. Andrés negó con la cabeza. No sé, pero hay algo que no me cierra. Y no es solo sangre, Rosa. Es actitud. Es cómo se ha movido todo esto. Con frialdad, con cálculo. Como si no le importara. Como si no tuviera raíces reales en esta casa. Me quedé en shock. Porque, aunque una parte de mí quería gritar que eso era una locura, otra parte empezaba a entender por qué tantas cosas no tenían sentido. No sabía qué pensar. Por un lado, la idea de que Julián no fuera hijo biológico de Andrés era brutal. Por otro, me sentía traicionada solo por el hecho de que él hubiese guardado esa sospecha por tanto tiempo. ¿Y por qué nunca me lo dijiste antes?, pregunté con un hilo de voz. Andrés bajó la mirada. Porque tenía miedo de perderte, de que pensaras que no amaba a Julián, y porque, en el fondo, siempre supe que tu madre estaba detrás de algo que no me convenía remover. Esa noche no dormimos. El silencio entre nosotros era denso, pero ya no era vacío. Estaba lleno de preguntas sin respuesta. Andrés me había soltado una bomba que reconfiguraba todo. Si Julián no era su hijo, ¿de quién era? ¿Qué papel jugó mi madre en todo eso? ¿Y por qué esa duda resurgía justo ahora, en medio de una guerra de documentos, traiciones y manipulaciones? Sentí que mi historia familiar era un rompecabezas armado con piezas de otra caja. Siempre pensé que conocía cada rincón de mi casa, cada estante, cada baldosa floja, cada cajón oculto. Pero esa tarde, mientras limpiaba el armario del pasillo, como quien intenta limpiar la mente a través del polvo, noté algo diferente. El fondo del mueble tenía una tabla suelta, una que nunca había visto. La levanté, con los dedos temblorosos. Debajo, envuelta en un pañuelo viejo, había una caja metálica, antigua, pesada, sin candado, y con ese tipo de aura que solo tienen las cosas que fueron escondidas, no para ser olvidadas, sino para ser encontradas en el momento preciso. Me senté en el suelo. Abrí la caja. Dentro había papeles doblados, sobres amarillentos, y lo más impactante, cartas. Muchas, algunas dirigidas a mí, otras, sin destinatario. Reconocí la letra de mi madre, esa caligrafía elegante y firme que aún me provocaba escalofríos. Empecé a leer. Las primeras hablaban de propiedades, de herencias, de documentos firmados en confianza. Pero luego venían otras, más íntimas. En una de ellas, mi madre le escribía a alguien que no era de la familia. Lo que hicimos fue por su bien. Ella no debe saberlo, ni ahora, ni nunca. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿De qué hablaban? ¿Qué fue lo que hicieron por mi bien? En otra carta, mencionaba a una mujer con un nombre que no reconocía. Marta aceptó el silencio. El niño crecerá bien con ellos. El niño. Mi garganta se cerró. ¿Era Julián? ¿Quién era Marta? ¿Y qué papel jugó mi madre en todo eso? Todo era un caos de tinta y papel que me enredaba en una telaraña de secretos donde mi propio origen empezaba a desdibujarse. Entre los documentos, encontré fotocopias de partidas de nacimiento,
Pero lo más espeluznante fue ver 2 certificados distintos con el nombre de Julián. Uno con mi nombre como madre, otro con otro apellido, otro lugar, otra fecha. Me costaba respirar. Era como ver 2 versiones de la misma historia. Una real, otra oficial. ¿Y yo? ¿Cuál había vivido? ¿Cuál me habían obligado a creer? Lloré, no por tristeza, sino por la brutalidad de descubrir que tu historia familiar puede haber sido una ficción cuidadosamente editada. Las cartas seguían. Una de ellas tenía una frase que me retumbó en la cabeza por horas. Un secreto guardado por amor sigue siendo una mentira. Esa frase, escrita por mi madre, me destruyó. Porque no hablaba solo de documentos. Hablaba de mí, de mi rol como hija, como madre, como esposa. ¿Cuántas decisiones en mi vida estuvieron basadas en una versión manipulada de la realidad? ¿Y cuánto de lo que yo creía proteger era en realidad una construcción ajena? Cerré la caja y la volví a esconder. No por cobardía, sino porque necesitaba procesar. Porque en ese momento entendí que esa caja era más que un contenedor de secretos. Era una bomba de tiempo. Y ahora, yo era la única con la mecha encendida en las manos. Todo lo que Andrés había dicho, todo lo que mi suegra había insinuado, todo lo que Julián me estaba ocultando, todo estaba allí, escrito, sellado, esperando el momento en que por fin yo decidiera hacer algo. Siempre quise creer que Julián era víctima de todo esto, no parte del plan. Mi corazón de madre se aferraba a la idea de que él estaba siendo manipulado, arrastrado por influencias externas, quizá confundido por la presión familiar o por la avaricia ajena. Pero el problema de encontrar pruebas es que, una vez vistas, ya no puedes fingir que no las viste. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando abrí su mochila una tarde en que la dejó olvidada en el sofá. No lo hice por invasiva. Lo hice por desesperación, y lo que encontré me sacó el alma por la garganta. Dentro había un sobre con copias de los mismos documentos que yo había encontrado en la caja escondida. Pero no solo eso. También había una lista escrita a mano por él. Título: Movimientos antes del 17. Y luego, un cronograma detallado con nombres, acciones, fechas, la firma falsa, el traspaso de poderes, incluso un apartado que decía «Reacción probable de mamá». ¿Desde cuándo mi hijo me estudiaba como si fuera un obstáculo? ¿Desde cuándo planificaba una ofensiva legal contra mí como si fuera una extraña? Le confronté esa noche. No grité. No lloré. Solo le mostré la hoja. Él se congeló. Su rostro pasó por todas las etapas. Sorpresa, culpa, rabia, y luego, algo que me dolió más que cualquier palabra, resignación. Como si ya hubiera anticipado ese momento. «No lo entiendes, mamá», dijo. «Tú no sabes todo lo que pasó. No sabes lo que me corresponde». Me ardieron los ojos. ¿Y lo que me corresponde a mí? ¿La verdad? ¿Tu respeto? Él desvió la mirada. No negó nada. No se defendió. Solo se escudó en un discurso que no reconocí como suyo. «Esto es lo que acordamos con la abuela», confesó al fin. Ella me dijo que era lo correcto, que era lo justo, que solo era cuestión de poner todo en su lugar. En su lugar. Esa frase me dio náuseas. ¿Qué lugar era ese? ¿El de dejarme fuera de decisiones? ¿El de falsificar mi firma? ¿El de robarme en silencio? Porque eso era lo que estaban haciendo, robándome. No solo bienes, sino también el derecho a decidir sobre mi vida. Y lo peor es que era mi hijo quien lo lideraba. Le pregunté si sabía del contenido de las cartas, si conocía lo del certificado de nacimiento, lo de Marta. Me miró con extrañeza. «¿Qué cartas?», preguntó confundido. Ahí noté algo importante. Él sabía parte del plan, sí, pero no todo. Había piezas que le faltaban. Eso lo convertía en cómplice, pero también en peón. La revelación me dejó helada. Mi hijo había sido armado emocionalmente por su abuela, moldeado para pensar que me quitaba algo a mí para recuperar algo suyo.
no sabía que él también era víctima de una mentira mayor. Desde ese día, ya no pude mirarlo igual. El amor no se apaga, pero cambia. Se vuelve más frío, más vigilante. Empecé a observar a Julián como se observa a un desconocido que vive bajo tu techo. Me preguntaba cuándo lo había perdido, o si acaso alguna vez fue realmente mío. Porque si mi madre había mentido sobre su origen, y él ahora mentía sobre su intención, entonces estábamos rotos desde la raíz, y yo no sabía si quería reconstruir o dejar que todo cayera de una vez. Era una noche silenciosa, de esas donde hasta los relojes parecen latir más lento. Me senté sola en el comedor con la caja de cartas frente a mí. Había dejado pasar días sin tocarla, como si el simple hecho de ignorarla pudiera cambiar el peso de lo que sabía que venía. Pero ese día, después de enfrentar a Julián, sentí que era el momento, que no podía seguir viviendo entre sombras, aferrada a la idea de que la verdad dolía más que la mentira. Abrí una a una, hasta que encontré una que no recordaba haber leído. Un sobre con mi nombre escrito a mano, sin remitente, sellado con cinta vieja. La abrí con dedos temblorosos. Era una carta escrita por mi madre, pero no estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a la otra Rosa. Al principio pensé que era un error, hasta que empecé a leer. Hablaba de una decisión tomada hace décadas, de una promesa hecha a alguien llamada Marta. Y entonces, esa frase: la sangre no siempre hace la familia, pero a veces es mejor que nunca lo sepan. Me quedé en blanco. Leí esa línea al menos 10 veces. El mundo empezó a girar. Mi estómago se encogió. Marta. Marta era la madre biológica de Julián. Seguía la carta con un tono frío, casi clínico. Mi madre explicaba cómo ayudó a ocultar un embarazo indeseado, cómo convenció a todos de que el niño debía criarse en una familia estable, cómo me hizo firmar documentos sin saber lo que firmaba. Ella nunca lo sabrá. Firmó creyendo que era un trámite legal para otro asunto. Lo importante es que el niño crecerá seguro. Esa frase me dejó sin aire. ¿Qué otro asunto? ¿Qué firmé creyendo otra cosa? Me usaron. Me convirtieron en madre sin saber que estaba adoptando a un hijo ajeno. Uno que luego me vería como una enemiga. La traición no era solo contra mí. Era contra él también. Julián no sabía esto. Lo supe en su mirada confundida. Lo supe cuando preguntó por las cartas sin saber qué contenían. Mi madre había jugado con los dos. Nos había hecho parte de un experimento emocional. Yo había criado a un hijo creyendo que era mío por naturaleza, cuando lo era solo por elección, por imposición. Y eso explicaba tanto: su desconexión, la frialdad, el resentimiento inexplicable. Tal vez, en algún rincón de su alma, siempre sintió que no pertenecía. Cerré la carta y lloré en silencio, como quien llora por una vida entera equivocada. No por Julián, lo amaba igual, sino por todas las decisiones que tomé basadas en una mentira. Por todas las veces que lo defendí, lo abracé, lo eduqué, sin saber que en el fondo yo también era una pieza movida por otros. Esa carta no era una simple revelación, era una puñalada silenciosa que me quitaba el suelo, la historia y la maternidad tal como la había conocido. Me habían usado como madre sustituta, sin mi consentimiento. Guardé la carta de nuevo, pero esta vez no la escondí. La dejé encima del piano, visible. Porque ahora ya no me interesaba proteger secretos ajenos. Ahora, lo que me urgía era proteger mi dignidad y entender qué más había sido manipulado en mi vida. Porque si me mintieron sobre algo tan esencial, ¿quién me aseguraba que el resto de mi historia también era real? Después de leer aquella carta, algo dentro de mí cambió para siempre. El cumpleaños dejó de tener sentido. Esa fecha, que antes me emocionaba como símbolo de vida, de familia, de continuidad, ahora me sabía a montaje, a cortina de humo. Empecé a notar detalles, demasiados. Nadie me preguntaba qué quería cenar.
No me preguntaron por la lista de invitados. Ni siquiera se mencionaban cosas básicas como decoración o pastel. Todo estaba siendo planeado sin mí, como si yo fuera un accesorio. O peor, una excusa. Lo que terminó de despertarme fue un comentario que escuché por casualidad. Julián hablaba por teléfono en la cocina, creyendo que yo dormía. Dijo algo que me dejó congelada. Está todo listo para el domingo. Lo del cumpleaños es solo una distracción. Una distracción. ¿Eso era yo? ¿Una fachada para cubrir otro evento? Mi corazón empezó a latir con fuerza, no de emoción, sino de alarma. ¿Qué se iba a firmar ese día? ¿Qué se iba a anunciar? ¿Qué documento pensaban mostrar o manipular mientras todos fingían cantar feliz cumpleaños? Esa semana, noté que varias personas que no veía hace años empezaron a reaparecer. Primos lejanos, un tío que solo aparecía cuando había sucesiones, e incluso un abogado viejo amigo de mi suegra. Todos decían frases vagas. ¡Qué alegría verte otra vez! ¡Qué importante este reencuentro! Va a ser un día inolvidable. La palabra inolvidable empezó a martillarme la cabeza como una amenaza disfrazada de cumplido. No era una celebración, era una reunión de estrategia, y yo era la pieza clave, o la víctima. Comencé a sospechar que esa fiesta no era una fiesta. Era una firma, una entrega, un movimiento legal oculto bajo la apariencia de amor familiar. Y lo peor, era que todos sabían menos yo. Empecé a ver a mi casa como un escenario. Cada rincón decorado no por cariño, sino para impresionar. Cada gesto amable, cada sonrisa, tenía un subtexto. Incluso los silencios eran coreografiados. Era un teatro, y yo no tenía el guión. Solo me quedaba observar, registrar, resistir. Le pregunté a Andrés si creía lo mismo. No respondió con palabras. Solo me abrazó y me dijo: «No te separes de mí el domingo. No firmes nada. Pase lo que pase, no firmes nada». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El nivel de alerta en su voz no era paranoia, era advertencia pura. Y si mi propio esposo, el mismo que me había ocultado tanto, ahora me protegía de forma tan abierta, entonces el peligro debía ser aún más grande de lo que imaginaba. El cumpleaños ya no era mío, era de ellos, un acto público para sellar una traición privada. Y yo, que alguna vez me sentí dueña de mi vida, ahora solo intentaba sobrevivir al día en que toda mi historia corría el riesgo de ser reescrita frente a mis propios ojos, con copas de vino y aplausos hipócritas. La cena fue exactamente como la temía, elegante, perfectamente calculada, decorada como si el mundo fuera un lugar justo y limpio. Todos estaban ahí, sonrisas bien ensayadas, copas de vino en la mano, abrazos fríos disfrazados de afecto. Yo caminaba entre ellos como una actriz que conoce el final trágico de la obra, pero debe seguir actuando. Mi suegra lucía radiante, como si celebrara una victoria invisible. Julián se movía con confianza, como quien cree tener todo bajo control. Pero Andrés estaba tenso, y yo sabía que esa noche no iba a callar. Todo empezó con un brindis. Julián levantó su copa y agradeció a todos por venir. Mencionó la importancia de cerrar ciclos familiares, de dar lugar a lo nuevo, de honrar el pasado pero mirar hacia el futuro. No mencionó mi nombre. No dijo «mamá». Ni siquiera hizo alusión a que la fiesta era por mi cumpleaños. Sentí el calor subir a mi rostro. Pero antes de que pudiera hablar, Andrés se levantó. Golpeó suavemente su copa con un cuchillo. Y entonces, la sala se llenó de un silencio espeso. «Quiero hacer una corrección, antes de que sigamos fingiendo», dijo, con voz firme. Todos lo miraron. Él sacó de su bolsillo la carta de mi madre, esa que yo había dejado sobre el piano. Aquí hay una verdad que todos han ignorado por años, una verdad que no se puede seguir enterrando. Mi suegra se removió en su silla. Julián frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo, papá?».
murmuró. Andrés no se detuvo. Esta carta demuestra que todo esto, los documentos, las firmas, las decisiones legales, están construidos sobre una mentira, y yo no voy a ser cómplice. Los murmullos comenzaron. Mi suegra intentó tomar la palabra, pero Andrés la cortó en seco. Tú sabías todo desde el principio, y manipulaste a todos, a Rosa, a Julián, a mí. Y ahora quieren usar esta cena como tapadera para legitimar lo que en realidad es una traición familiar disfrazada de celebración. Sentí una mezcla de miedo y orgullo. Andrés había callado mucho, pero ahora hablaba con una claridad que cortaba el aire. La tensión en la mesa era tan densa que casi podía oírse el sonido de las máscaras cayendo. Julián se levantó también. Papá, estás malinterpretando todo. Nadie está traicionando a nadie. Andrés lo miró con una tristeza que partía el alma. Tú ni siquiera sabes quién eres realmente, hijo, y cuando lo descubras, no sé si vas a poder perdonarnos. La frase quedó flotando en el aire. Nadie se atrevió a tocar su copa después de eso. La cena terminó sin postre, sin brindis final. Solo platos fríos y miradas que evitaban encontrarse. La verdad, al fin, había sido servida, y era más amarga que el vino. Esa noche, entendí que no habría vuelta atrás. Andrés había abierto una puerta que nadie más quería cruzar, pero una vez abierta, ya no podía cerrarse. Y el temblor que provocó en esa mesa solo era el comienzo, porque aún faltaba lo peor, la verdad completa, la que ni siquiera él conocía todavía. Pensé que ya nada podía sorprenderme. Después de cartas, firmas falsas, traiciones y verdades a medias, creí que el suelo no podía hundirse más. Pero lo que descubrí al día siguiente fue una demolición total de mi existencia. Fue Andrés quien lo encontró. Una carpeta antigua, guardada en una caja del desván de su madre, entre álbumes y recuerdos de bodas ajenas. Dentro, un documento sellado. Un certificado de nacimiento. No el de Julián, el mío. Y no decía lo que siempre había creído. Mi apellido no era el mío. Mi madre no era mi madre. Me quedé mirándolo como si estuviera escrito en otro idioma. Todo era igual, menos el nombre que figuraba como madre. Era Marta, Marta Gutiérrez, el mismo nombre que aparecía en la carta, en las historias sobre Julián. Esa mujer que siempre había sido una sombra en mi vida, una pieza sin contexto. Era mi madre biológica. Me faltó el aire. Andrés me sostenía del brazo, pero yo no podía moverme. Sentí que algo dentro de mí se partía en dos. ¿Toda mi vida había sido un disfraz? ¿Quién era yo realmente? Busqué a mi tía, la del sur, la única que alguna vez me habló con honestidad. Le pregunté directo, ¿soy hija de Marta? Su silencio fue la confirmación más cruel. Tu madre no podía tener hijos, y cuando Marta quedó embarazada, no podía quedarse con la niña. Tu madre arregló todo. Fue un pacto silencioso. Nadie debía saberlo. ¿Nadie? ¿Y yo? ¿Yo qué era? ¿Una criatura entregada como quien intercambia favores familiares? Me encerré en el baño a llorar, pero no como una mujer herida. Lloré como una niña abandonada por segunda vez. Toda mi identidad se desmoronaba. Mi infancia, mis valores, mi historia. Todo se basaba en una construcción artificial. Me habían negado mis raíces, mis orígenes, mi verdad. ¿Cómo es que una familia puede mentirte sobre tu propia sangre y seguir diciéndose familia? Ahora entendía por qué mi madre siempre fue distante. ¿Por qué había cosas que no me permitía decidir? Ella no me vio nunca como hija. Me vio como herencia, como obligación, como trofeo emocional. Y yo siempre traté de merecer su amor. Andrés no dijo nada más. Me abrazó. Pero yo ya no era la misma. Me sentía deshabitada por dentro, vacía, como una casa sin paredes. Y lo peor era que esa misma historia se repetía con Julián.
Él también era hijo de una verdad negada, criado por quien no lo parió, solo que yo no lo supe. Él sí. Él eligió seguir el mismo patrón, mentir, esconder, manipular. Lo que me habían hecho a mí, yo sin querer, lo había repetido. Y ahí comprendí algo devastador. En esta familia, la mentira no era un error, era una herencia. No sabía si tenía fuerzas para seguir, pero ya no se trataba solo de mí. Ahora todo estaba al descubierto. Y cuando uno se enfrenta a su propia historia reescrita por otros, solo hay dos caminos. O la aceptas y te resignas, o la confrontas y la reescribes tú misma. Y yo ya estaba demasiado rota como para seguir jugando el papel que me asignaron sin consultarme. Después de que Julián desapareciera dejando esa nota críptica, la casa ya no fue un refugio, sino un campo de ruinas emocionales. El silencio se volvió pesado, denso, como si cada pared respirara tristeza. Andrés caminaba de un lado a otro, hablando solo, como si intentara recomponer piezas de un rompecabezas que ya no tenía imagen. Yo me sentaba en la sala, con la carta en la mano, incapaz de procesar más de 3 palabras seguidas sin sentirme ahogada por la traición y el dolor. Fue en ese momento que comprendí que el daño no era solo legal o material. Era visceral, profundo, capaz de fracturar almas. Esa carta que dejó Julián no era una disculpa ni una explicación clara. Era un espejo roto lleno de palabras inconclusas. No sé quién soy. No puedo enfrentar esto. Lo siento. Cada línea era una puñalada emocional que se clavaba en mi pecho con una fuerza que ninguna bofetada física podría igualar. Fue como si mi propia sangre hubiera decidido que la verdad era algo demasiado pesado para llevar. Y al no poder sostenerla, escapó. Y con él se llevó una parte de mi esperanza, una parte de mi vida. Mi suegra, por su parte, comenzó a hablar con una calma helada que daba miedo. Ya no estaban los protocolos educados, ni las sonrisas disfrazadas. Ahora hablaba con una honestidad cruel, como quien finalmente deja caer una máscara oxidada. Esto duele ahora, pero la familia debe continuar, dijo una noche mientras yo la observaba con ojos vacíos. La verdad siempre destruye antes de liberar. ¿Qué clase de consuelo es ese?, pensé. ¿Quién se consuela con una verdad que arranca raíces y deja solo tierra quemada? Andrés y yo tuvimos peleas tan intensas que sentía que el pecho se me abría en 2 cada vez que él levantaba la voz. Le reproché 1000 cosas: su silencio, su miedo, su engaño parcial. Él me reprochó otras 1000, mi incredulidad, mi paranoia, mi incapacidad de perdonar incluso antes de comprender. Cada discusión era como un terremoto emocional que nos dejaba temblando, exhaustos, y siempre con más preguntas que respuestas. El impacto de todo lo que había salido a la luz nos estaba desgarrando lentamente. Los días se volvieron grises, sin matices. Vivíamos en una especie de limbo donde las rutinas continuaban, pero sin alma. Desayunábamos en silencio, almorzábamos en silencio, y al caer la noche, la casa vibraba con ecos de palabras que nadie se atrevía a decir en voz alta. Era como si el dolor hubiera ocupado el espacio físico de nuestras voces, robándolas. Cada vez que escuchaba un coche pasar en la calle, me preguntaba si sería Julián regresando, o si era solo un latido más de mi propio corazón ansioso. Y así, en medio de esa caída libre emocional, comprendí algo brutal. La familia no se rompe de un momento a otro. Se rompe gota a gota, con silencios que se alargan, con sospechas que se callan, con verdades que tardan en ser pronunciadas. Mi casa, que una vez fue un refugio, ahora era un lugar donde las cicatrices caminaban por los pasillos como sombras. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tuve que enfrentar la posibilidad de que no solo había perdido a mi hijo, sino también la versión tranquila de mi propia identidad. No tenía planeado ver a nadie ese día. Era domingo, y la casa seguía en su estado de pausa emocional. Pero a media tarde, Andrés me llamó desde la puerta con voz grave. «Rosa, tienes que venir». Al salir al salón,
Lo vi. Estaba Julián, sentado, cansado, más flaco. A su lado, una mujer que no reconocí de inmediato. Pero al verla bien, supe. Era Marta. Sí, Marta, la mujer de las cartas, de la foto, de los papeles ocultos, mi madre biológica, la que yo creía una sombra lejana, estaba allí, viva, presente, dispuesta a hablar. Nadie entendía nada, ni siquiera yo. Julián fue el primero en romper el silencio. La busqué. Necesitaba entender quién era. Y ella tenía algo que contarnos a los dos. Marta se acomodó las manos sobre las rodillas. Su voz era suave, pero firme. Lo que se les ocultó fue más grande de lo que piensan. Yo no solo fui madre de Rosa, también lo fui de Julián. El mundo se detuvo. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Qué estás diciendo?, logré murmurar. Que ustedes son hermanos. Todo se volvió eco. Marta explicó entre lágrimas que había dado a luz 2 veces en su juventud, en medio de una vida marcada por abusos y pobreza. Mi madre, la que me crió, le quitó a los 2, en momentos distintos, y los crió como si fueran hijos de ramas separadas de la familia. Ni siquiera Andrés lo sabía. Julián me miraba sin comprender, el rostro roto en pedazos de identidad deshecha. Yo apenas podía respirar. Toda nuestra vida había sido un teatro montado sobre secretos de sangre. Éramos hermanos, y nadie nos lo dijo. Ella nos separó porque creía que así nos protegía, dijo Marta, entre sollozos. Pero el daño fue otro. Ustedes crecieron sin saber quiénes eran, y cuando lo supieron, ya era demasiado tarde. Julián se levantó y salió al jardín. Yo me quedé inmóvil. Andrés se sentó a mi lado, como un pilar que también temblaba por dentro. La verdad había sido servida, y no era una verdad que doliera. Era una verdad que quemaba desde las raíces. De repente, todo tuvo sentido. La frialdad de Julián, sus confusiones internas, mi sensación constante de desajuste con mi propia historia, la sobreprotección de mi madre, la manipulación legal. Todo era parte de una cadena de decisiones que pretendían controlar el destino y que terminaron destruyéndolo. Ahora entendía por qué tantas cosas no cuadraban, por qué el cumpleaños, la firma, la caja, las cartas, la desaparición. Todo era consecuencia de una misma causa, una verdad oculta por generaciones. Y ahí estábamos, sentados en una sala donde la familia había sido desmontada como un rompecabezas armado con piezas ajenas. Ya no era posible seguir fingiendo. Ya no éramos madre e hijo. Éramos víctimas de una historia torcida que nos había colocado en roles erróneos desde el principio. Y ahora comíamos el pan amargo de la verdad, sin saber todavía si era el final o apenas un nuevo comienzo. Pasaron días enteros en silencio. Nadie sabía muy bien cómo caminar entre los escombros de lo que alguna vez fue nuestra historia familiar. Julián no volvió a dormir en casa, pero venía a veces, sin hablar mucho, como si las palabras ya no sirvieran para reparar lo que habíamos vivido. Marta se fue al día siguiente, después de dejarme una carta escrita a mano, pidiendo perdón. No la abrí de inmediato. No quería más confesiones. Ya había tenido suficiente verdad por una vida entera. Lo que necesitaba ahora era otra cosa. Decisión. Una noche me miré en el espejo y no me reconocí. No por el rostro, sino por la mirada. Había algo nuevo en mí, una mezcla de rabia, dolor y claridad. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer con todo lo que sabía. No iba a vivir como víctima, no más, tampoco como verdugo. Pero sí como alguien que finalmente entendió que la familia no se define solo por sangre ni por papeles. Se define por lo que haces cuando te rompen. Y yo iba a reconstruirme, a mi manera, con mi versión. Fui al despacho y reuní todos los documentos. Quemé algunos, guardé otros, escaneé los que necesitaban ser preservados por seguridad. Cambié las cerraduras de la casa. Revisé mis cuentas.
Llamé a un abogado que no conocía a nadie de mi familia. Por primera vez, empecé a poner límites, legales, emocionales, espirituales. No era por venganza, era por supervivencia. Si querían respeto, tendrían que empezar por respetarme. Y si no lo hacían, al menos sabrían que ya no tenían poder sobre mí. Llamé a Julián y le dije que necesitábamos hablar, que no era para reprochar, era para redefinir. Nos sentamos frente a frente, no como madre e hijo, ni siquiera como hermanos, sino como dos adultos que sobrevivieron al mismo incendio. Yo te crié. Con errores, sí. Con amor también. No voy a obligarte a quedarte. Pero tampoco permitiré que repitas lo que me hicieron a mí. Él me escuchó. Lloró. No dijo si se quedaría o no. Pero por primera vez, vi en sus ojos algo parecido a humildad, a dolor sincero. Tal vez, a redención. Andrés y yo también tuvimos nuestra última conversación larga. Le dije que necesitaba un tiempo. Que no lo culpaba de todo, pero tampoco podía seguir fingiendo normalidad. Se fue a casa de su hermana. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo un adiós lleno de respeto y cicatrices compartidas. Nos habíamos sostenido, sí, pero también habíamos sido parte del sistema que permitió que tanto se ocultara. Necesitábamos distancia y quizás, algún día, reencuentro. Y yo volví a respirar, sola, pero libre. Ya no necesitaba validación. Ya no necesitaba un cumpleaños perfecto ni una familia de revista. Me bastaba con la verdad, con esta nueva verdad, dura, cruda, pero mía. Y con una promesa íntima, la de nunca más dejar que alguien me defina desde fuera, porque esta historia no termina aquí, apenas empieza, y esta vez la escribo yo. No hubo juicio en tribunales, pero sí justicia. Quemé los papeles falsificados, anulé el poder notarial, contraté a un abogado nuevo y dejé asentado legalmente que nadie más podía decidir por mí. Recuperé mi nombre, mi firma, mi historia. No se trataba de castigar, sino de recuperar mi poder, de poner límites, de dejar claro que el amor no da derecho a la traición y que la familia que manipula no protege, destruye. Mi suegra dejó de venir. No hubo más llamadas, solo silencio. Pero ese silencio fue libertad. Julián empezó terapia. Me pidió tiempo. No sé si algún día volveremos a ser lo que fuimos, pero ahora hablamos desde la verdad. Y eso, en esta historia, ya es un milagro. Andrés y yo no volvimos, pero nos respetamos. Él eligió sanar a su manera, y yo, por primera vez, elegí priorizarme, no por egoísmo, por dignidad. Volví al lugar donde nací, a la ciudad pequeña donde todo comenzó. Fui a la tumba de Marta, llevé flores, lloré por lo que fue, por lo que no fue y por lo que aún estoy reconstruyendo. No hay renacimiento sin pérdida, no hay verdad sin dolor, pero tampoco hay paz sin romper el silencio. Y hoy, después de todo, puedo decir que encontré paz. No la que esperaba, pero sí la que necesitaba. Y si tú, que estás viendo esto, has sentido alguna vez que tu historia no tiene sentido, que te han mentido, que te han hecho sentir que no tienes derecho a preguntar, te digo esto: pregunta, busca, investiga. Porque a veces, encontrar la verdad duele, pero vivir en la mentira te mata en vida. Que no te dé miedo romper, porque lo que se rompe también se puede reconstruir, a tu manera, a tu ritmo, con tus reglas. Mi nombre es Rosa. Y aunque me usaron, me ocultaron y me traicionaron, hoy camino con la frente en alto. No porque todo esté resuelto, sino porque decidí que ya no voy a esconderme más. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, o si alguna vez has vivido una situación donde la justicia llegó de forma inesperada. Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides darle like a este video si te llegó al corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta.
Gracias por acompañarme hasta el final.